Bienvenidos, damos inicio al dictado de la cuarta y última parte del tema 1. Si analizamos el esquema que aparece bien arriba, que podemos suponer que es una conducción por la que circula fluido, donde el punto 1 es la entrada y el punto 2 es la salida. Ahí a la derecha aparecen los ejes de referencia. Vamos a suponer que hay un volumen de control que abarca todo este conducto y que corta la superficie de control 1 y superficie de control 2 de este caño. Si planteamos una ecuación de energía, obteníamos o llegábamos, mediante las consideraciones que siempre hemos hecho, a esta ecuación que aparece aquí, que es la ecuación de Bernoulli. Si nosotros reordenamos esta ecuación, si reordenábamos la ecuación, como aparece aquí abajo, queda definido las cargas debidas a la posición del fluido debido a la presión del fluido y las cargas cinéticas. Donde cada término de esta ecuación tiene unidades de longitud. Ya dijimos que estas cantidades se designan como cargas, tanto de elevación, de presión y de velocidad. Y estos términos, tanto individual como colectivamente, indican las cantidades que pueden convertirse directamente para producir energía mecánica. Esto es importante que lo destaquemos porque nos va a ser de utilidad en las diapositivas que siguen a continuación. Para iniciar el estudio de un sistema de bombeo, vamos a analizar un esquema como el que aparece en la figura. Entonces, definimos la carga estática de aspiración o succión como la diferencia de altura entre el nivel del líquido del depósito desde donde se succiona y el eje de la bomba según el eje de referencia que hemos trazado, que aparece aquí. Eso es H sub SS, donde la primera letra S viene de la palabra suction en inglés o succión y la segunda letra S es de static, por estático. Y ahora definimos la carga estática de impulsión o de descarga. Como se muestra a la derecha, que es la diferencia de altura entre el nivel del líquido del recipiente donde se carga el líquido y el eje de la bomba, lo que viene simbolizado como H sub ds. De nuevo, D de descarga y S de static. Bien, entonces la carga estática de este sistema viene dada por la diferencia, como aparece en la ecuación aquí abajo, entre las cargas estáticas de impulsión o descarga y la de aspiración o succión. Vamos a poner las dos acepciones, ¿no? ¿Cómo se muestra en esta ecuación, no? Y como vimos recién, tiene unidades de metros. La pregunta es ¿por qué la diferencia? Esto viene dado o es función de cómo ubico los ejes que hemos trazado aquí, lo que para el caso que estamos analizando queda como una suma al final de cuentas. ¿Por qué? Porque el valor de H sub SS es negativo, es decir que me queda H de S menos un valor negativo, es decir que me queda menos menos más. Bien, hasta aquí vimos lo que es la carga estática, pero además se deben sumar las cargas debidas a la pérdida por fricción como consecuencia tanto de la rugosidad de las conducciones, así como la debida a los accesorios. Si analizamos la conducción de aspiración, vemos que por aquí tenemos una válvula de retención. Aquí aparece un codo señalando. Después viene otra válvula, que es una válvula exclusa. Y acá tenemos una reducción. Y además tenemos que incluir la rugosidad de la conducción. Ustedes ya saben calcular esto, como lo hemos desarrollado en el tema 8 de fundamento de transferencia de cantidad de movimiento, aplicando la ecuación que aparece acá, para determinar el factor de fricción. Y a partir de conocer el número de Reynolds, el diámetro, la rugosidad del material de que está construido la conducción, y utilizando el diagrama de Moody. Bien, esto quiere decir que tenemos que transformar también, cuando hablamos de los accesorios, en una longitud equivalente, porque al final de cuentas acá el dato que aparece es el de L, que es de longitud. Bien,
También aparecían los valores de K en los accesorios que se acuerdan que estaba tabulado, que podían también ser aplicados a estos casos. Es decir, que acá determinamos la carga debido a la fricción tanto en el tramo de aspiración como en la descarga. Estos valores representan, obviamente, una mayor carga, entendida como una energía que hay que realizar para la movilización del fluido. Y estamos definiendo la carga, entonces, dinámica del sistema. Cuando sumamos, sí, es aditivo en el sentido de que sumamos a cada una de las cargas que ya hemos determinado. Sumamos estas cargas debido a la fricción, tanto en la succión como en la descarga, obtenemos la carga dinámica del sistema. A continuación, yo voy a justificar el uso de los ejes de referencia con tres diferentes esquemas de instalaciones. Hago esta aclaración, ¿por qué? Porque resulta que en la bibliografía la carga estática total suele aparecer como una suma, es decir, este signo de acá suele ser un signo más y no un signo menos como yo puse, pero esto además lo justificamos porque mantenemos el criterio que hemos trazado ya en la asignatura anterior, en fundamento de transferencia de cantidad de movimiento, en el que nosotros siempre trazamos primero un volumen de control y luego ejes de referencia. Entonces, esto viene dado mediante ese criterio. Continuando con el análisis anterior, tenemos estos tres esquemas aquí y vamos a estudiar casos particulares respecto a la carga dinámica. Cuando hablamos de la carga dinámica, vamos a tomar el esquema A, por ejemplo. Tenemos que imaginarnos que a la carga estática se le añade algo de carga por debajo, así como acá estoy señalando como un segmento en la carga estática de succión o de aspiración. Y lo mismo para la carga de descarga, digamos, perdón, la carga de impulsión. Es decir, que añadimos este segmento debido a las pérdidas de carga. Lo mismo pasa en este esquema, así. Estamos añadiendo carga en este sentido. Y acá, así. Bueno, si miramos el tercer esquema, vamos a analizar lo que sucede con la descarga. La descarga pasa lo mismo. Tengo que añadir un segmento por encima, porque en realidad, recuerden que las pérdidas de carga son pérdidas. Entonces tengo que sumar energía, digamos. En el caso de la succión, el segmento no va por arriba. Siempre va por debajo, porque tiene que restar. ¿Se entiende? Entonces, en este sistema, tengo que tener esto en cuenta. Cuando planteo la carga total de aspiración, las pérdidas por fricción van a tener un signo negativo para el caso de este sistema. ¿Sí? En estos sistemas la carga total de aspiración va a ser la suma. ¿Por qué? Porque están los dos por debajo del eje Y. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces esto tenemos que tenerlo bien presente cuando analizamos los sistemas. Y seguimos manteniendo la ecuación como una resta, digamos. ¿Sí? Pero teniendo en cuenta que es la resta de esta ecuación menos esta ecuación. ¿Sí? Descarga menos impulsión. Entonces, si tenemos en cuenta, tenemos presente esta observación que yo acabo de hacer, no nos vamos a equivocar manteniendo los ejes de referencia. Un aspecto que se cita en la teoría, en el apunte que les voy a pasar después, es este de la carga de velocidad. Ustedes recordarán también lo que habíamos desarrollado en fundamentos sobre el tema. Bueno, la carga de velocidad viene dada por la velocidad al cuadrado dividido 2 veces la aceleración de la gravedad. Entonces, acá abajo vemos dos ecuaciones, que son las ecuaciones de las cargas estáticas de succión o aspiración y la de la carga estática de descarga o impulsión. Entonces se puede descomponer la carga en la carga geodésica, por eso aparece esta sub G aquí, que es debida a la posición, ¿sí? Que es la altura propiamente dicha, a digamos, una componente que tiene que ver con la presión, que si el recipiente desde donde se succiona está abierto a la atmósfera, hasta P sub A va a ser P sub 0. Y otra componente que es la componente cinética. Entonces acá aparecen las tres componentes de energía que nosotros
considerábamos en la ecuación de Bernoulli, la de posición, la debida a la presión y la de la energía cinética. Lo mismo para la descarga, ¿sí? Lo que sucede es que si estas presiones son iguales en la succión y en la descarga, de alguna manera esto se anula. Lo mismo la carga-velocidad, si las secciones son las mismas, entonces esto se anula y prácticamente la altura estática, la carga estática, perdón, de succión y la altura estática de descarga son, digamos, se referencian directamente a la posición o a la ubicación geodésica de la columna de líquido. Entonces, de ahí salen nuestras ecuaciones previas, digamos. Entonces, para que se entienda a qué nos referimos o cuál es la influencia de la carga de velocidad, que después puede tener implicancia en otro análisis que vamos a ver. Volveremos a utilizar el esquema que aparece aquí y analizando en el volumen de control trazado y con los ejes de referencia que hemos puesto aquí a la izquierda, hacemos un balance de energía y obtenemos la ecuación que aparece arriba, pero sin despreciar la fricción. Entonces aparece esta H acá, que es el incremento de la altura útil transmitida de la bomba al fluido. Bien, si nosotros despreciamos, o mejor dicho, analizando el sistema, vemos que el término de carga geodésica a la entrada, perdón, a la salida y a la entrada son prácticamente iguales. Entonces la diferencia me da 0. La velocidad tanto en la entrada como en la salida, acá está la entrada y acá está la salida, prácticamente podemos considerarlas las mismas porque no hay una variación de diámetro importante. Entonces también este término de carga cinética se puede quitar. Es decir que H me queda como igual a la diferencia de las cargas debido a la presión. Lo que es aproximadamente igual a las lecturas que se pueden hacer en los manómetros que están colocados aquí a la salida, MS, y aquí a la entrada, ME. Bien, entonces, a partir de esto nosotros podemos definir, si multiplicamos esta altura manométrica por el flujo másico, la potencia que está entregando la bomba al fluido, que es P sub F, como el producto del flujo másico por esta altura manométrica. Y obviamente la potencia del motor va a venir dada por la potencia que se entrega al fluido afectada por una eficiencia, que eso tiene que ver ya con el motor, los rodamientos y el eje que está en contacto con el motor propiamente dicho. Vamos a continuar la clase desarrollando el tema de cavitación. Ya vimos que las bombas centrífugas en su funcionamiento desarrollan una presión negativa, es decir, un vacío en su brida de aspiración. ¿Y qué se observa? Que si la presión de succión en la entrada de la bomba es menor a la presión de vapor del líquido, acá entramos a considerar un aspecto que hasta ahora no habíamos visto, que era la presión de vapor del líquido que estamos bombeando. Entonces, si es menor a esa presión de vapor o solo ligeramente superior, en la brida o un poquito antes de la brida se pueden generar burbujas de ese líquido debido a ese vacío. Estas burbujas van a ingresar a la carcasa o incluso se puede generar tanto gas que haya un tapón previo a la brida de aspiración que no permite el ingreso de líquido. Para cerrar la idea del tema de cavitación, acá anexé una tabla de presiones de vapor de agua. Ahí está señalado la presión de vapor de agua a 20 grados centígrados. Es 17,54 torr o milímetros de mercurio, es lo mismo. Entonces, tenemos dos caminos, o vamos a plantear dos caminos para hacer pasar al estado de vapor esa agua líquida a 20 grados centígrados. Una es mediante el calor, llevarlo a 100 grados centígrados y que la presión de vapor llegue a los 760 milímetros de mercurio. Entonces hay un cambio de estado. O, ¿qué hacemos? Bajamos la presión a 17,54 milímetros de mercurio o Torricelli
y alcanzamos o generamos el pasaje del estado de vapor del agua líquida. Eso es lo que sucede en la aspiración de una bomba. Entonces, a priori, esa presión de aspiración no puede ser menor que la presión de vapor. Es decir que si nosotros hacemos una presión de vacío de 742 milímetros de mercurio, vamos a estar alcanzando la presión de vapor del agua a 20 grados centígrados y por lo tanto vamos a generar burbujas y por lo tanto vamos a tener cavitación. Bueno, para cerrar la idea, vamos a plantear un sistema en el que tenemos una fuente de agua que aparece aquí a la derecha, fuente de agua que está sometida a la presión atmosférica, vamos a decir una presión normal, 101.325 pascales. Queremos elevar esa agua a un tanque elevado 10,33 metros, ponemos una bomba centrífuga ahí a los 10,33 metros, vamos a decir, bueno, estamos suponiendo el sistema a 10,33 metros, ponemos la bomba de agua y obviamente el vacío que va a tener que hacer en la brida de aspiración va a ser equivalente a 760 milímetros de mercurio. Con lo que ya hemos visto en las diapositivas anteriores, ustedes se dan cuenta de que evidentemente aquí voy a tener generación de burbujas en la brida de aspiración y por lo tanto voy a tener cavitación. En esta diapositiva observamos una bomba aquí a la derecha arriba, donde se enfatiza el área de baja presión y el área de alta presión. Entonces, ¿qué sucede? Una vez que nosotros, digamos, tenemos la situación en la que se generan las burbujas en la brida de aspiración. Hasta ahí, digamos, es lo que analizamos anteriormente. La cavitación propiamente dicha es la generación de esas burbujas en el área de baja presión de la bomba, la cual en su giro aplica una fuerza centrífuga a las mismas y las impulsa hacia la parte más externa del rodete. Y las burbujas se encuentran en ese momento en una zona de alta presión. ¿Qué es lo que sucede? Por esa alta presión se producen implosiones violentas de las burbujas, generando lo que nosotros observamos en la figura de aquí abajo, principalmente en el rodete, el deterioro, la erosión del material, ¿sí? Que es lo más grave de la cavitación. Vamos a tener también vibración, obviamente vamos a tener un flujo reducido, vamos a tener obviamente una pérdida de eficiencia y una de las cuestiones que ustedes vamos a ver si yo tengo algún video que se lo voy a pasar, que tenga esto en evidencia, es el ruido en la bomba como si fuera que está entrando arena y golpeando contra el rodete y la carcasa. Entonces las consecuencias de la cavitación no solamente pueden llegar a ser que no se pueda transportar el fluido, sino que lo más grave es el deterioro del material debido a la erosión que genera la implosión de esas burbujas en la zona de alta presión. La cavitación se relaciona con el siguiente tema, que es la altura neta positiva de aspiración. Y ya vimos que principalmente la cavitación es función de la presión de vapor del líquido que estoy aspirando. Pero también es función de la presión ejercida en la superficie del líquido en el reservorio, es decir, desde la fuente desde la que se bombea el fluido, la altura de carga de aspiración estática, eso también ya quedó muy en evidencia con los ejemplos anteriores, y acá se le añaden dos o tres cuestiones más. Las pérdidas de carga por fricción, H sub F, las cargas de velocidad, ¿sí? Que lo hemos mencionado en las diapositivas anteriores, bueno, la presión de vapor de fluido ya la mencionamos, y las pérdidas dentro de la bomba. Cuando nosotros analizamos todos estos factores y los ponemos en función o los ponemos expresados como carga y consideramos la cuestión de la cavitación, ¿qué vemos? Vemos que, fíjense, están expresados como carga. Esto sería la presión sub A dividido ρ, es la presión en el recipiente, ¿sí? El recipiente desde que se succiona. Entonces P sub A está acá. ¿Estamos? Bueno, acá está la cuestión de los signos nuevamente. Más la altura de carga de aspiración estática menos las pérdidas por fricción menos la carga de velocidad
menos las pérdidas dentro de la bomba. Todo esto tiene que ser mayor que la carga debido a la presión de vapor, que está expresado como carga, porque P sub V sobre ρ es carga, para que no se me produzca la cavitación. De nuevo, acá yo enfatizo en la flecha ejes de referencia, la bibliografía pone un signo menos aquí donde yo pongo un signo más. Pero esto tiene que ver con los ejes de referencia. ¿Estamos de acuerdo? Operando la ecuación obtenida mediante el análisis previo, pasando la presión de vapor del miembro de la derecha al miembro de la izquierda y la pérdida de carga de la bomba del miembro de la izquierda a la derecha, nos queda esta expresión. Y acá aparece esta sigla que es NPSH-R. Esto es la carga neta positiva de aspiración requerida. ¿Por qué vamos a usar la sigla en inglés? Es porque aparece en toda la bibliografía expresada de esta forma y no quiero generar confusiones. Bien, todo lo que nos queda en el miembro de la izquierda es el NPSH disponible, ¿sí? Aparece la A porque de nuevo en inglés es available, ¿sí? Es decir que nosotros hacemos todo este análisis para definir los parámetros que me eviten la cavitación. No vamos a tener cavitación cuando el NPSH disponible sea mayor que el NPSH requerido. El NPSH requerido es función solamente de la bomba y es información que solamente nos puede dar el fabricante. Y obviamente el NPSH disponible nosotros los calculamos a partir del sistema de bombeo que hemos planteado y es función solamente de esos factores. Es decir, de la presión en el recipiente desde donde se bombea, de la presión de vapor, de la altura de la carga estática de aspiración, de las pérdidas de carga y bueno, y en este caso de la carga de velocidad. Hay mucha bibliografía que este término no lo considera, ¿sí? Pero ¿qué hace? Expresa el NPSH disponible así como está acá, pero sugiere que se le sume un 20% o 0,5 metros para cubrir esta consideración previa. Sugiero mirar este video que está en portugués, hecho por brasileros, está muy bueno, explica el cálculo de NPSH en un sistema, pero ojo que no utiliza los ejes de referencia como utilizamos nosotros, sino que este signo que está acá lo pone como menos, ¿sí? Ojo, pero tiene que ver con cómo ellos hacen la consideración de los ejes de referencia. Sugiero mirar este video, lo voy a subir como material también. Bien, ¿qué podemos hacer como estrategia? O disminuimos el NPSH requerido o aumentamos el NPSH disponible. El NPSH requerido, como ustedes ven acá, tiene que ver con tocar la bomba, digamos, ¿sí? Incrementar el área dentro del rodete, instalar un inductor de aspiración en la brida de aspiración, usar una bomba con aspiración doble, usar una bomba con menor velocidad de giro pero impulsor de mayor diámetro, varias bombas de menor caudal en paralelo, añadir una bomba en serie. Es decir, que todo implica tocar el equipo, ¿sí? Todo esto implica tocar el equipo. Ahora, aumentar el NPSH disponible es modificar el sistema, es decir, que tenemos que plantear un sistema inteligentemente. ¿Qué hacemos? Primero, aumentar la altura de aspiración. Cuidado con dónde se posiciona el eje de referencia. Aquí hay múltiples opciones, pero hay que analizar el sistema. Recuerden, de los tres esquemitas que yo puse, el C, ¿sí? Aumentar la altura de aspiración, aumentar respecto al eje y X puesto en el eje de la bomba. Quiere decir que aumentar no implica que yo separo el tanque de la bomba si está por debajo del nivel de la bomba. Quiere decir que tengo que achicar la distancia si está por debajo de la bomba y aumentar la distancia vertical por encima del eje de la bomba. Eso significa aumentar la altura. Bueno, segundo punto, aumentar la presión en el depósito, es decir, presurizar. Ese es el P sub A, ¿sí? Presurizo, o sea, si no está abierto la atmósfera, está cerrado, presurizo. Entonces aumento P sub A. Disminuyo la presión de vapor de líquido. ¿Cómo lo hago? Bajando la temperatura. Bueno, acá tengo que invertir energía para presurizar, acá tengo que invertir energía para enfriar. Reducir las pérdidas de carga por fricción. Esto sí podemos hacerlo inteligentemente. ¿Por qué? Porque
o aumento el diámetro de las conducciones, fíjense los esquemas. Ahora yo les voy a pasar un par de fotos y van a ver qué interesante cómo viene con un diámetro y justo en la brida hay una reducción. Qué curioso, ¿no? O sea, el aumento de diámetro, ¿qué me hace? Me disminuye las pérdidas por fricción. Acorto el largo de las conducciones, ¿sí? Esto también tengo que plantearlo inteligentemente. Cambio o minimizo el uso de accesorios, o sea, si tengo una válvula de globo que ustedes saben que tiene una pérdida de carga importante, ¿qué pongo? Pongo una válvula exclusa. Si tengo 25 codos, bueno, 25 codos no puede ser. Pará, tengo que ser inteligente y ver cuánto puedo reducir esa distancia. Entonces, cuanto menos accesorios y menos vuelta da, mejor. Y el tema del diámetro es interesantísimo. Ya, fíjense que en el esquema que nosotros venimos utilizando viene con un diámetro y hay una reducción justo en la brida, ¿sí? Entonces, esa reducción, ese cambio de diámetro del conducto tiene que ver con esto. ¿Estamos? En función de lo que hemos desarrollado, vamos a empezar a estudiar las curvas del sistema y las curvas características de la bomba. Vamos a empezar con las curvas del sistema. Si nosotros ponemos en el eje de las ordenadas la carga y en el eje de las abscisas el caudal, vemos que la carga estática se mantiene constante cuando nosotros aumentamos el caudal, ¿sí? Pero las pérdidas por fricción aumentan siguiendo esta curva que aparece aquí abajo, ¿sí? Es decir que vamos a tener una curva del sistema que va a venir dada por la suma de ambas, que al final de cuentas es la que aparece en la gráfica aquí arriba, que dice curva de sistema de carga, ¿no? Para referir a la carga. En esta diapositiva aparece el sistema que venimos estudiando desde hace rato en nuestra clase y una curva en la que aparece la curva del sistema, que ya la hemos discutido previamente, y la curva característica de la bomba, la cual nos muestra que al aumentar la capacidad, el caudal, disminuye la carga siguiendo esta forma, ¿no? Hasta que corta a la curva del sistema. En este cruce es donde nosotros tenemos el punto de operación en Q2 de nuestra bomba. Acá está operando nuestra bomba, ¿sí? ¿Qué tiene interesante esta gráfica? Que varía del punto 1 al punto 2. Es decir que, ¿por qué se produce esta variación? Hay un cambio en la curva del sistema, ¿sí? La curva del sistema está aumentando las pérdidas de carga porque acá yo tenía una válvula totalmente abierta y acá tengo una válvula parcialmente cerrada. Es decir que aumenta las pérdidas de carga por fricción, cambia la curva y cambia el punto de operación. Esto me está indicando algo muy interesante, que es que las bombas no trabajan todo el tiempo a la misma capacidad. Si es que tenemos cambios en el sistema, o sea que si el sistema tiene o sufre algún tipo de cambio en que me influya en la fricción, voy a tener cambios acá también, que vamos a ver que también puede ser cambios en la carga estática total. Bueno, es interesante este gráfico porque de una manera muy resumida muestra cómo trabajan en conjunto la curva característica de la bomba y la curva del sistema. En esta diapositiva vamos a analizar qué sucede cuando con distintos sistemas y cómo cambia la curva. En el primer caso, la gráfica a la izquierda me está mostrando dos bombas que están descargando en paralelo. Obviamente, la curva resultante va a ser la suma de las dos curvas anteriores. Acá tenemos la curva característica 1 y la curva característica 2. ¿Qué es lo que se produce? Se produce obviamente un aumento del caudal. En este sentido tenemos un aumento del caudal. Bien, o sea que acá cambia el sistema, la descarga paralelo del sistema. Estamos hablando después de la bomba. ¿Qué pasa cuando tenemos bombas conectadas en paralelo? Cuando combinamos, fíjense cómo cambia, observen cómo cambia la curva
de nuevo, el cambio es análogo a lo anterior, digamos. Tenemos una sola bomba y la curva que aparece aquí a la derecha es la curva combinada. Es decir, que tenemos un aumento del caudal, que eso es obvio, digamos, si pongo en paralelo dos bombas que son iguales, si la primera, la número 1 me tira 10 metros cúbicos y la segunda me tira 10 metros cúbicos, la curva resultante va a ser el doble del caudal de cada una de ellas. ¿Sí? Acá aparece una curva muy interesante que muestra cómo cambia la curva característica de la bomba cuando nosotros tenemos una conexión en serie. Que aparece acá abajo, ¿no? Este es el esquema. Entonces, aquí no va a haber cambio apreciable en el caudal, vamos a posicionarnos acá, ¿sí? Vamos a posicionarnos sobre esta línea. No va a haber un cambio apreciable en el caudal porque acá tenemos que cruzarlo después con la curva del sistema. Tenemos que ver cuál es el sistema. Entonces, fíjense que si nosotros vamos a trazar una curva del sistema acá, posiblemente hay un cambio, sí, del caudal, pero digamos, por cómo está planteada esta curva. Pero el cambio en el caudal no es tan importante como el cambio que se produce en la carga que aparece acá. Y esto que estoy explicando ahora explica el hecho o está mostrando gráficamente el funcionamiento de las bombas centrífugas en serie, que yo les había dicho que se ponía en serie justamente lo que generaba era un aumento de carga y por lo tanto un aumento de la altura a la que puede bombear, que puede transportar fluido ese equipo. En esta diapositiva aparecen dos gráficos en los que deberíamos posicionarnos para analizarlos aquí en la capacidad. Vamos a posicionarnos en un valor de capacidad, por ejemplo, 120 galones por minuto. Este gráfico, ¿cuál es la particularidad que tiene? Cada una de estas curvas corresponde a una velocidad de rodete que va en aumento en el sentido positivo de la ordenada, es decir, va aumentando hacia aquí. Fíjense, este es 2550, este es 3000 revoluciones por minuto y este es 3450 revoluciones por minuto. Y acá arriba indica cuál es el tamaño del diámetro del impulsor. Entonces, si nos posicionamos en este valor de 120 galones por minuto de caudal, de capacidad, vemos que al aumentar las revoluciones del rodete, aumenta la carga de salida de la bomba. Bien, este sería un caso. El otro caso hacemos lo mismo, nos posicionamos de nuevo en un valor de capacidad y este gráfico lo que varía es el tamaño del rodete. Bueno, acá hay una variación de la potencia también, pero vamos a analizar el tamaño del rodete. Va aumentando el tamaño del rodete en el sentido positivo de la ordenada, es decir, este rodete que estoy señalando por último, este impulsor que estoy señalando por último, es más grande que el primero. También si nos posicionamos en un valor de capacidad, supónganse de nuevo 120 galones por minuto, vemos que la carga de la bomba aumenta para digamos, esto es para las mismas revoluciones por minuto. Acá se mantiene constante las revoluciones por minuto y cambia el diámetro del rodete. Entonces, al aumentar el tamaño del rodete, aumenta también la capacidad, aumenta también la carga de salida del impulsor, de la bomba. ¿Estamos? Es decir, que manejando estos dos aspectos, velocidad del rodete y diámetro del rodete, se puede aumentar la carga de salida de la bomba. Además de la curva característica del funcionamiento de la bomba que ya hemos visto y la curva característica del sistema, aparecen otras curvas, como por ejemplo la de rendimiento que está acá, ¿sí? Bueno, esta es la de carga total, esta es la característica de la bomba. Y la curva característica de potencia al freno. Está faltando una que es la curva de NPSH, que la vamos a ver en las gráficas posteriores. Esto que aparece acá ya es una gráfica de una bomba comercial. Aparecen las curvas de las bombas para diferentes diámetros, ¿sí? Acá están diámetros del impulsor en milímetros.
y aparece, fíjense lo que yo les decía, en la curva de NPSH que está aquí abajo. Además, aparecen las curvas de eficiencia y rendimiento ya cortando a las curvas características de las bombas, ¿sí? Fíjense que digamos, tiene un máximo de eficiencia de alrededor del 80%. Es decir que dependiendo del flujo volumétrico en el que yo tenga que operar, voy a tener también un determinado rendimiento de la bomba. Supónganse, acá en metros cúbicos por segundo me posiciono en 300 metros cúbicos por hora. 300 metros cúbicos por hora voy a estar acá entre 75 y 79, en esta zona voy a estar, supónganse, para el diámetro más grande. ¿Sí? Bien, esto como para mostrarles ya cómo son las curvas características comerciales, digamos. Bueno, acá aparecen dos curvas también. Está bueno cómo se resalta acá arriba porque dice son obtenidas experimentalmente por los fabricantes. Acá se ve de nuevo lo que habíamos ya estudiado un par de diapositivas antes respecto al aumento de la carga con el aumento del tamaño del impulsor y el aumento también de la carga con el aumento de las revoluciones por minuto del impulsor. Recomiendo mirar el video en el que se explica cómo se obtienen estas curvas acá. Yo no lo hago porque me parece que es redundante. El video lo explica muy bien. Cuando miren esa parte van a entender de dónde salen estas curvas. Y también explica el uso de las curvas de NP-SH correspondientes a cada bomba. Bueno, acá aparece otras gráficas, pero ya referenciada a una tabla, ¿sí? Donde esa tabla nos está dando dimensiones de las bridas, dimensiones de la bomba, dimensiones de las patas, dimensiones del eje. Y bueno, obviamente tenemos que mirar de qué modelo se trata y ahí referenciarnos a las gráficas correspondientes, dependiendo de la velocidad de giro del rodete. Entonces, vean todas las opciones o las variables que tienen al momento de seleccionar una bomba. Es decir que, fíjense acá, por ejemplo, estamos trabajando, si miramos la capacidad, estamos hablando de 2 metros cúbicos hora hasta modelos que trabajan a 500 metros cúbicos hora. Y bueno, las cargas llegan hasta inclusive los 60 metros. ¿Sí? Acá tenemos bombas que obviamente a mayor RPM, mayor es la carga para el mismo rodete. Recuerden eso. Entonces, dentro de estas zonas puedo seleccionar el modelo de bomba comercial, porque una cosa es lo que yo calculo y otra cosa es lo que digamos, puedo conseguir comercialmente. Estos son también otra familia de curvas que ustedes se van a encontrar al momento de seleccionar una bomba. Terminando con el estudio de las gráficas para bombas, gráficas características, esta gráfica está interesante porque muestra el rango de operación de todas las bombas que hemos estudiado, la mayoría de las bombas que hemos estudiado. Acá, por ejemplo, está indicando para las bombas de émbolo de varios cilindros, el rango de operación sería entre lo que delimita esta superficie que estoy señalando acá. Lo mismo para la de diafragma, para la de ruedas dentadas, la de tornillo. Después aparecen las de bombas centrífugas de aspiración sencilla. A ver, vamos a mirar dónde está. Es toda esta zona acá, que está en línea punteada. ¿Sí? Fíjense la amplitud de trabajo que tiene este tipo de bombas centrífugas. Abajo aparecen las bombas multietapas, que están también en esta línea punteada, pero obviamente con una salida de carga bastante mayor que las anteriores. Y obviamente siempre las bombas rotatorias y alternativas, que estas son las de desplazamiento positivo, tienen mayor salida de carga. Y fíjense que cuando hablamos de la de cilindro llegaban a una capacidad muy baja, pero altas cargas. En cambio la centrífuga, altas capacidades y, bueno, cargas muy bajas, la de aspiración sencilla. Esta gráfica es interesante porque acá vemos el desempeño de cada uno de los modelos y, bueno, venimos a ratificar lo que hemos estado mencionando durante toda la teoría. Retomamos dos conceptos que ya hemos desarrollado en filminas previas, que es la potencia que entrega la bomba al fluido
y P sub V, que era la relación de P sub F con la eficiencia. En realidad, esta P sub V es la potencia del freno. Es la potencia que está entregando el motor al eje de la bomba. ¿Qué se observa? Que P sub F es nula a caudal nulo. Quiere decir que si no hay movimiento de fluido, P sub F es nula, ya que el fluido no capta energía, sin impulsión. Pero la potencia del freno no es nula a caudales nulos. ¿Qué quiere decir esto? En lo práctico, imaginémonos o retomemos ese esquema previo y cerremos la válvula en la conducción de descarga, en la conducción de impulsión, esa válvula exclusa que estaba ahí, pero sin apagar la bomba. ¿Qué es lo que tenemos? No hay caudal, no circula fluido, pero la potencia de freno no es nula. ¿Por qué? Porque esa potencia está presurizando el líquido ahí a la salida de la bomba. Entonces este concepto es muy importante. Bueno, lo práctico, esto es lo práctico. ¿Cómo determinamos la potencia con los datos que tenemos a mano, ya sea de los diagramas característicos o de lo que tenemos en planta? ¿Qué tenemos en planta? Tenemos la carga, tenemos el caudal, ¿sí? Y esto acá que aparece, que es el peso específico, que no es ni más ni menos, señalamos en la ecuación que está arriba, no es ni más ni menos que esto, es la relación de la densidad, el producto, perdón, de la densidad por la aceleración de la gravedad. Bueno, dividido un factor de corrección y dividido la eficiencia de la bomba, nos va a dar, utilizando las unidades que aparecen aquí abajo, nos va a dar la potencia del motor, es decir, esto es la potencia del freno, en HP. ¿Sí? Repasemos una cosita. Peso específico, Newton por metro cúbico. ¿Sí? Newton por metro cúbico. El producto de kilogramo por metro cúbico por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces, eso nos da Newton por metro cúbico. El peso específico puede expresarse también en kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces, obviamente, van a cambiar, por ejemplo, esta constante. ¿Sí? Puede expresarse en unidades inglesas también. El caudal expresado para esta ecuación en metros cúbicos por segundo. Es decir, que tenemos que trasladar, si pónganse que en planta me dicen son tantos metros cúbicos por hora, yo tengo que transformarlo en metros cúbicos por segundo. Rendimiento, obviamente, ya saben, aproximadamente entre 0,7 y 0,8. La carga dinámica, esto es importante, lo vamos a expresar también en metros, ¿sí? Porque puede aparecer expresado de otra forma. Y bueno, el factor de conversión nos queda así. Utilizando esta ecuación con estas variables, con estas unidades, el resultado nos da en HP. Ya van a ver en la resolución de coloquio, van a aparecer otras fórmulas para obtener en kilowatts. Y en el PERRI, octava edición, página 1027, aparecen otras ecuaciones con otras unidades en las variables para sacar en otras unidades también la potencia. Lo podemos ver cuando estemos en clase de consulta. Bueno, otro aspecto que está un poquito como descolgado de lo que venimos desarrollando, pero que es importante que mencione, aparece en el apunte que se lo voy a entregar, es este parámetro de la velocidad específica. Es un parámetro muy útil en la selección de bombas que se evalúa en función de su velocidad de diseño, la capacidad y la carga desarrollada. Y tenemos esta ecuación. Ahí en el apunte se discute bien cuál es la aplicabilidad de este parámetro. No me voy a detener acá porque, bueno, es un tema un poquito descargado, pero que puede servir o ayudar a la selección de bombas. De nuevo, tienen que mirar que aparecen estas ecuaciones, que son ecuaciones empíricas que se desarrollaron y se obtuvieron para estos parámetros que estudiamos. Otra cuestión que van a encontrar en la bibliografía y que puede ayudar a la selección de bombas son los criterios de semejanzas. Esto es para bombas centrífugas. Y acá aparecen las leyes de afinidad. Es decir que si yo no tengo las curvas especificadas por el fabricante o no están disponibles para un tamaño diferente de bomba o condición de operación, se puede obtener una mejor estimación de rendimiento fuera del diseño de las bombas a través de la relación de similitud o leyes de afinidad. ¿Qué se observó? Esto es consecuencia de la observación de las curvas características. Se observó primero que la capacidad es proporcional a la velocidad de rotación del impulsor, ¿sí?
que la carga o altura, ¿sí? H, varía con el cuadrado de la velocidad de rotación del impulsor. Esto ya lo vimos. La potencia del freno, bhp, varía con el cubo de la velocidad de rotación del impulsor. Entonces, todas esas afirmaciones están puestas aquí, ¿sí? Esto es respecto a manteniendo constante el diámetro del impulsor, y estas que están acá son manteniendo constante la velocidad del impulsor. Bueno, estas ecuaciones, si bien aparecen en toda la bibliografía, yo las referencio a nuestro manual, que es el Perry, es la tabla 1013 del Perry, octava edición. Para finalizar esta cuarta parte, y si bien ustedes van a resolver algunos problemas de selección de bombas, voy a darle un par de tips para que ayude en este sentido. Obviamente lo primero que tenemos que ver es qué tipo de líquido se va a impulsar, la densidad, viscosidad, obviamente la presión de vapor, contenidos sólidos, propiedades corrosivas, abrasivas y lubricantes. Fíjense que para viscosidades altas, bombas rotatorias, para obviamente desplazamiento positivo, ahí tenemos el caso de los lubricantes, los aceites, que justamente se usa este tipo de bomba. Cuando tenemos viscosidades bajas, en general se recomienda bombas centrífugas. Cuando haya presencia de sólidos abrasivos, una centrífuga sí, una rotatoria no, ¿sí? Porque recuerden el funcionamiento de la rotatoria, que es como que comprime el fluido contra las paredes, y en esa compresión pueden quedar atrapados justo en la punta del engrane algún sólido que vaya rayando la carcasa, por así decirlo. Acá también yo podría mencionar y recomendar las de diafragma, digamos, como lo habíamos visto. Dependiendo del tipo de sólido, y bueno, acá mencionamos sólido abrasivo, pero dependiendo del tipo de sólido y si se trata de alimentos, evaluar la conveniencia de usar estas de diafragma o la de tornillo doble, como habíamos visto las Alfa Laval. Bueno, el mercado tiene, digamos, ofertas variadas, pero esto como criterios. Otro criterio es las condiciones de bombeo. ¿Qué caudal quiero y qué presión de salida? Obviamente, ya lo acabamos de ver hace 3 o 4 diapositivas atrás. Si quiero altos caudales o caudales importantes, capacidades importantes, vamos a ir por la centrífuga. Ahora, si yo busco presiones importantes y dependiendo de qué tipo de proceso sea, posiblemente vaya a una bomba de desplazamiento positivo. Obviamente, fíjense que las bombas centrífugas que tienen varias etapas se utilizan, por ejemplo, en la extracción de fluidos de pozos perforados, o sea, de pozos profundos. Ahí tengo cargas importantes de salida, pero posiblemente haya procesos en los que yo necesito más presión que caudal. Entonces, obviamente, ahí me inclinaré por las bombas de desplazamiento positivo. Bueno, acá enfatizamos de nuevo la presencia de sólidos, que es un factor de gran importancia, y mencionar no solamente la erosión, sino la tendencia a depositarse o aglomerarse. Bien, prescindiendo del criterio individual para cada bomba, digamos, debemos tener en cuenta siempre que es conveniente que el mayor número de bombas de una instalación sean del mismo tipo. Y esto es una cuestión casi de sentido común, porque si yo compro 5, 6, 10 marcas distintas, después el mantenimiento y las piezas de repuesto, la logística que tengo que hacer para mantenimiento de esas bombas es mucho más complejo que si todas son de una misma marca o si todas son de un mismo tamaño, dependiendo de si el sistema lo permite. Es decir, que pensando en el mantenimiento, sería bueno que todas las bombas tengan un mismo origen comercial, por así decirlo. Bueno, con esto vamos cerrando el tema. A continuación presentamos la bibliografía utilizada como referencia del material escrito como del material audiovisual que hemos desarrollado, y habiendo alcanzado los dos objetivos finales que nos propusimos en el tema de bombas, damos por finalizado el dictado del tema número 1. Muchas gracias.